Ya es parte 2 de la semana pasada, no era el plan, pero Dios tenía otro plan, amén. Dios tenía otra cosa planeada. Hemos estado hablando, todavía no hemos entrado y no vamos a entrar esta semana, pero ya la próxima semana vamos a entrar a lo que son los dones del Espíritu de 1 Corintios 12. Pero estamos poniendo un fundamento para realmente tener un fundamento sólido, para poder, ahora sí, la información que viene o la revelación que viene en las próximas semanas, tener algún lugar donde apoyarse, básicamente, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de la incredulidad hacia lo sobrenatural, básicamente, ¿no? Estuvimos hablando acerca de que Dios quiere romper esta mentalidad o esta incredulidad hacia lo sobrenatural, porque realmente quiere llevarnos a experimentar cosas que nunca hemos imaginado, nunca hemos creído. Y hoy básicamente el tema de hoy, quiero hablar acerca de la importancia de lo sobrenatural, básicamente. Quiero hablar acerca de 4 puntos que son importantes, o la importancia de lo sobrenatural, de caminar en lo sobrenatural, amén, de caminar en el reino. Cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos hablando del reino, amén. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por las partes, predican, sanen los enfermos y diles que el reino se ha acercado. ¿A través de qué? Pues la manifestación del poder, a través de la manifestación de lo sobrenatural, el reino es establecido. Amén. Entonces, lo sobrenatural y el reino no los puedes separar, como el Espíritu Santo y el poder no los puedes separar. Amén. Entonces, lo sobrenatural y el reino son dos cosas que no puedes separar. Están ligados, porque Dios es un Dios sobrenatural y su reino es un reino sobrenatural. Amén. La ciudad principal, si lo quieres ver así, del reino no es Guadalajara. Amén. Es en el cielo, amén. Su reinado es un reinado sobrenatural. La Biblia dice que Dios está en el trono y que Jesucristo está a su diestra, amén. Está sentado Jesús en el trono. No están sentados aquí, pero están sentados en el reino, en su reino. Y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas es que Él quiere establecer su reino, su gobierno, su dominio sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas en las vidas de otras personas. Amén. Eso es el mensaje del reino, básicamente. Eso es lo que Jesús vino a predicar. Entonces, ¿por qué es tan importante lo sobrenatural? Si tienes tu Biblia, vamos a 1 de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 16. Primero de Juan 4, 16. Dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, la Biblia dice que Dios es amor. Todos digan, Dios es amor. Dios no ama, sí ama, pero lo que está hablando la Biblia es que la esencia de Dios, dice, Dios es amor. Entonces tenemos que entender que la esencia de Dios es el amor. El motor, lo que empuja, lo que motiva a Dios, lo que está constantemente empujando a Dios es el amor que Él siente, el amor que Él tiene hacia nosotros. Dios es un Dios de justicia, todos digan justicia. Dios es un Dios de justicia, pero su amor es más grande que su justicia. ¿Cómo podemos saber esto? Porque en vez de ser justo Dios, si todos nosotros decidiéramos lo que es justo, el suelo abriría y todos iríamos al infierno. Es lo que todos nosotros merecemos. Amén. Eso es lo justo. Pero Dios es un Dios de justicia, pero Dios es un Dios de amor, y su amor lo llevó a decir, voy a cumplir mi justicia de otra forma. Voy a cumplir mi justicia a través de Jesucristo. Dios envió a Jesucristo a tomar nuestro lugar para que la justicia de Dios podría ser satisfecha
Pero Dios nos amó tanto que Él no quería que nosotros pagáramos el precio de nuestro pecado. No quería que nosotros pagáramos el precio de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Entonces esa es la diferencia. Si la justicia de Dios fuera su mayor motivación, no hubiera mandado a Cristo. Simplemente hubiera matado a todas las personas que pecaron. ¿Por qué? Por la justicia. Pero la Biblia dice que el amor de Dios, que tanto amó al mundo, que no quería que ellos se perdieran, que murieran sin conocerlo. Entonces Él envió a Cristo a tomar nuestro lugar. Y la justicia de Dios se cumplió en Cristo. Y así Dios, lo que a veces pensamos es que lo que Dios hizo con Cristo es como que Dios no nos ve pecar. No es como que, van a pecar, déjame voltearme. Y ya terminaron y, no te vi. Salió de mi vista, ¿no? Aunque sé todo, pero salió de alguna forma. Eso no es justo. Amén. Pero lo que Dios hizo es que en Cristo, la Biblia dice en 1 de Corintios, si tienes tu Biblia, vamos ahí. 2 de Corintios 5. Segundo de Corintios 5, 21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Otra vez, al que no cometió pecado alguno, ¿de quién está hablando? De Cristo. Cristo no cometió ningún pecado. Entonces, el que no cometió pecado, Cristo, Dios lo trató. En otra versión dice, Dios lo hizo pecado. Dios convirtió a Jesús perfecto, santo, intachable, lo convirtió en pecado para que Él te pueda declarar a ti justo, santo y intachable. El gran intercambio, intercambiamos posición con Cristo. Y así fue que Jesús se hizo pecado. En Jesús, la justicia del precio que dice la Biblia, el paga de pecado es ¿qué? Muerte. Jesús tuvo que morir. Él tomó el pecado de la humanidad, pero Él tuvo que pagar la consecuencia, la muerte. Y Él murió en pecado. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Tenemos que entender que Dios es un Dios de amor y su motivación es el amor. Una misionera apóstola de África dice, el amor siempre se parece a algo, siempre se ve algo, siempre refleja. Juan 3:16, por tanto Dios amó que dio. Él dio. El amor siempre da. El amor siempre se manifiesta. El amor siempre se ve como algo. El amor, podemos hablarle todo el día, Dios, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero el amor se ve como algo. Jesús dijo, si me amas me vas a obedecer. ¿Qué está diciendo? El amor se ve como algo. En la obediencia yo muestro mi amor hacia Dios. ¿Sí entienden? En mi obediencia estoy poniendo acción con el amor que yo estoy sintiendo. Entonces el amor siempre parece algo. Creo que es en 1 de Juan, ahí cerca de donde estamos leyendo. Dice, el que tiene algo, dice, si alguien llega y no ha comido, no llegas y digas, Dios te bendiga, y te vas de ahí. Dile, dale de comer. ¿Por qué? Porque el amor siempre parece algo. Entonces Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo. El amor motiva a Dios. ¿Por qué es importante lo sobrenatural entonces? Porque lo sobrenatural expresa el corazón de Dios. Lo sobrenatural expresa el corazón de Dios. Cuando Dios te sana o te habla o simplemente interviene en alguna situación, está demostrando su amor hacia nosotros. Está demostrando su amor hacia ti. Entonces cuando
cuando Dios viene a rescatarte, es una demostración de su amor hacia ti. Entonces, por eso es importante lo sobrenatural. Por eso es importante caminar en lo sobrenatural. No sé si ustedes han visto, pero yo he visto videos y la verdad para mí, cuando veo a alguien sanado por el poder de Dios, no tienen que decir Dios te ama. Es evidente. Amén. Es evidente. No hay duda. Es una manifestación. Un día le estaba enseñando a un amigo un video de un niño. Después les digo cómo se llama. Pero de un niño que estaba sordomudo, no podía escuchar y no podía hablar. Y el ministro estaba hablando y empezó pues ya oró por él y empezó a moverse, chifló, y el niño así como que se sacó de onda porque pues escuchó como estaba escuchando por primera vez, ¿no? Y estaba como volteando a ver. Y luego se iba a ir y la mamá también era sordamuda. Y ella dijo, con razón, digo, de ahí viene básicamente esto, ¿no? Y ora por ella. Y cuando le grita el oído, mueve su cabeza de un lado y luego grita en el otro y se mueve del otro lado. Y luego empieza ella pues dice, ok, es hora de darte lecciones de habla porque nunca has hablado básicamente, ¿no? Y estaba su hijo ahí, ¿no? Y le dice, se llama Tommy. Y ella, Tommy, ¿no? Y wow, viene una sensación así de impactante, ¿no? Del amor de Dios, de una demostración del amor de Dios, donde no es nada más en palabras, en hablerío, sino es en acción. Amén. Entonces el amor siempre parece algo. Entonces, ¿por qué es importante lo sobrenatural? Porque lo sobrenatural demuestra el corazón del Padre, demuestra el corazón de amor, demuestra cómo es Dios, demuestra su corazón a las personas, demuestra su corazón a los que conocen, los que no conocen de Él. Entonces lo sobrenatural es importante porque demuestra el corazón o expresa el corazón de Dios. Otro motivo por qué es importante caminar en lo sobrenatural. Número 2 es que lo sobrenatural edifica la iglesia. Todos dicen, lo sobrenatural edifica la iglesia. Cuando la iglesia camina en lo sobrenatural, la iglesia es edificada, las personas crecen. En 1 de Corintios 14. Los dones para qué son. Lo hablé la primera semana, pero los dones son para que en 1 de Corintios 12:7, para edificar. Dice que es para los demás. Amén. Entonces Dios da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Todos digan bien. Ok, muy clave. No dice da un don para la maldición de los demás. Dice da un don para el bien de los demás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno que hace el bien a las personas. Dios es un Dios bueno que hace bien. Entonces cuando caminamos en los dones estamos demostrando lo bueno de Dios. En 1 de Corintios 14, Pablo está hablando de la diferencia. Básicamente el contexto era la iglesia en Corintio estaban hablando mucho en lenguas, pero no estaban caminando en los dones que Pablo está mencionando. Entonces no estaban trayendo edificación a la iglesia, estaban trayendo una edificación a ellos mismos al estar hablando en lenguas, que no es una lengua para ser traducida. Entonces en 1 Corintios 14 Pablo lo dice en el versículo 3. Dice, en cambio el que profetiza, dice, habla a los demás para edificación, para animarlos y para consolarlos. Entonces el que camina está hablando de esto, está hablando específicamente del contexto, está hablando de la profecía, pero todos los dones son para eso. Amén. Todas las manifestaciones del Espíritu son para animar, son para consolar y son para edificar, para levantar, para construir. Amén.
Entonces cuando aprendemos a caminar en lo sobrenatural, la iglesia es edificada, la iglesia es animada, la iglesia es consolada. Amén. Entonces los dones no nada más son para afuera, pero son para casa. Amén. Y cuando aprendemos a caminar en lo sobrenatural y los dones, la iglesia va a poder convertirse en todo lo que fue diseñado a ser. Esa imagen que Dios tenía de la iglesia se va a manifestar a la iglesia, estar caminando cada quien en sus dones, edificando, trayendo ese consuelo, trayendo ese ánimo a la iglesia y las otras personas. Entonces los dones no son para un motivo egoísta. Los dones no son egoístas, son para la edificación de los demás. No es para ganar yo favor o yo ganar mis méritos o mis medallas, ¿no? De hoy soy el sanador, ¿no? de la iglesia. No es para eso, es para edificar a las otras personas. Amén. Es para traer una edificación, un consuelo y un ánimo a la iglesia. Son tres claves, son tres palabras muy importantes. Les recomiendo los que van caminando aprendiendo quizás lo profético, ¿no? De escuchar a Dios y declarar las palabras de Dios. Les recomiendo constantemente de recordar estas tres cosas, ¿no? Si son para edificar, consolar o animar. Amén. Porque la palabra de Dios a través de una palabra profética siempre va a ser esas tres cosas. Y si lo que yo estoy hablando no va a traer eso, tengo suficiente pruebas para dudar si viene de Dios lo que yo iba a declarar, básicamente, ¿no? Entonces son las pruebas, son ahora sí los filtros que podemos pasar, las palabras proféticas. Y es algo muy importante. Entonces los dones, lo sobrenatural edifica la iglesia. Número 3. Lo sobrenatural atrae y convence a los no creyentes. Lo sobrenatural atrae y convence a los no creyentes. Jesús era tan popular entre la gente porque Él traía soluciones para sus necesidades. Era tan popular Jesús porque Él traía soluciones a las vidas de las personas. Acabo de leer en la semana que descubrieron un archivo histórico de Jesús, pero no es de un apóstol o de un discípulo de Jesús, es de un historiador, básicamente, que estaba vivo en ese tiempo. Entonces era un erudito, si lo quieres ver así, o simplemente de la historia, que escribía cosas quizás de filosofía y de historia. Y lo encontraron en el Vaticano, que habían contratado a alguien para leer y ver todos los papeles y muchas cosas que tenían. Y tenía el sello de este historiador. Dijo, wow, qué padre es esto. Pero lo empezaron a leer y estaba padrísimo porque hablaba acerca de Cristo. Y dice que fui a este pueblo, básicamente. Dice, fui a este pueblo. Dice, y mientras que estaba ahí, visitó un tal Yeshua con sus discípulos, ¿no? Y dije, wow, qué chido, ¿no? Y dice que cuando entró al lugar, dice que todas las aldeas alrededor, cuando oyeron que él iba a ir, fueron toda la gente de todas las aldeas a estar en ese lugar. Y dice que cuando entró al pueblo, dice que había una mujer que acababa de dar a luz a un niño, pero estaba muerto, estaba sin vida. Entonces agarraron a Jesús, y ese es, un historiador hablando de esto, de una forma, fuera de la Biblia, de Jesús. Y dice que Jesús llegó al lugar y tomó el bebé y dijo una oración que no entendió el historiador de lo que estaba hablando. No entendió la oración o no escuchó bien las palabras que decía, pero hizo una oración. Y dice, y cuando lo tomó, el bebé revivió y dio el bebé a su mamá ya vivo, ¿no? Dice, wow, qué padre, ¿no? Y de personas externos a los discípulos, al círculo, que testificaron, que fueron testigos, que vieron las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesús era tan popular porque Él traía soluciones a las necesidades de las personas. Tenemos que entender, aunque no es todo, Dios quiere suplir nuestras necesidades.
Dios quiere suplir nuestras necesidades y cualquiera que sean nuestras necesidades. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses que somos espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere suplir las necesidades. Y un error que hemos llegado muchas veces en la iglesia es que hemos visto las cosas como nada más espirituales o nada más hablando de nuestro hombre espiritual, que es la salvación, que es pues la palabra, estar recibiendo la palabra. Pero también tenemos un alma y también tenemos un cuerpo. Nuestro alma es el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y Dios quiere traer una restauración y sanidad a nuestra mente, a nuestro alma, a nuestras emociones. Amén. Él quiere traer una restauración a nuestras emociones. No quiere que estemos deprimidos todo el tiempo y todos los días y hoy quiero tomar mi vida, y no quiere que estemos así. Él quiere traer su salvación a nuestras emociones, a nuestra mente. La Biblia habla de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él quiere traer su salvación, quiere traer su reino a nuestra mente para que podamos pensar como Él piensa y ver como Él ve las cosas. Amén. Eso no es nada más nuestro espíritu, es más allá de nada más voy a ir al cielo, mi boleto del cielo. Amén. Y hasta que entendemos que hay más allá. Jesús dijo, yo soy la puerta. Pero tantas veces entramos y nos quedamos en el marco de la puerta. Si es una puerta, es una entrada a algo. Amén. Significa que hay más allá de nada más Jesús. Él es la puerta a algo más grande. Él es la puerta del reino. Entonces dice Bill Johnson, hemos renovado nuestra mente lo suficiente para algún día llegar al reino, pero necesitamos renovar nuestra mente lo suficiente para poder traer ese reino a nosotros. Amén. Y si mi mentalidad es nada más, pues aquí voy a estar, así voy a estar hasta que me muera, pues esa va a ser tu experiencia y te vas a quedar en ese marco, pues, y toda tu vida. Decir, pues, sé que un día no va a ser así cuando me muera, ¿no? Sé que un día mis emociones van a ser arregladas. Sé que un día, no sé, en cualquier situación, ¿no? Sé que un día voy a tener propósito cuando vaya al reino, ¿no? Cuando vaya al cielo. Y nos quedamos aquí en el marco en vez de cruzar ahí. Amén. Jesús es nuestro pastor, pero nos guía a algo. Amén. No estamos nada más en establo todo el día. No, nos guía a algo, nos guía a pastos verdes, nos guía a agua, nos guía a alimento, nos guía a bebida, nos lleva a lugares. Él es nuestro pastor. Tenemos que seguirlo. Amén. Entonces tenemos que entender, John G. Lake hablaba de esto y dice, hablaba acerca de la salvación trino. Y está hablando de los tres. Dice, Jesús vino a traer una salvación para nuestro espíritu, nacer de nuevo, pero también para nuestro alma, pero también para nuestro cuerpo. Amén. La Biblia dice que este es el templo del Espíritu Santo. Esto fue pagado por un precio. Y Dios quiere traer su salvación también a nuestro cuerpo. Hay muchas personas, ejemplo en Isaías 53 lo habla, pues dice que él, hablando de la sanidad, también Pedro lo habla, pues, que a través de Jesús iba a estar disponible la sanidad de las naciones, básicamente. Y una vez escuché a un señor hablar de eso y dijo, no, pues está hablando de sanidad para sanidad para nuestro espíritu, ¿no? Es de la parte espiritual, ¿no? Va a traer una sanidad para poder nacer de nuevo. Pero Jesús traduce este versículo así. Dice que Él iba por las regiones, no sé específicamente la referencia, pero si lo quieren buscar. Y decía que Él iba a todas partes sanando todos los enfermos y trayendo el reino para testificar o para demostrar lo que decía el profeta Isaías, que Él cargó con sus enfermedades. Entonces está diciendo, Jesús iba y sanaba a los enfermos para demostrar lo que decía Isaías acerca de Jesús, iba a cargar con nuestras enfermedades. Amén. Entonces la salvación no es nada más espiritual y no es nada más emocional, también la salvación es física. Entonces Dios quiere que seamos completos en todas las esferas, en todas partes. Y quizás para muchos es difícil, es una teología difícil de creer a veces, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Porque la experiencia que hemos tenido es mucho menos de lo que Dios dice que está disponible.
Es mucho menor de lo que Dios dice que está disponible. Pero lo que hemos hecho es hemos reducido el evangelio a mi experiencia en vez de mi experiencia al evangelio. Los hemos hecho al revés. Y lo hemos visto la salvación como un boleto al reino. Y lo que no entendemos es que Dios quiere traer el reino aquí. En Mateo 6 Él dijo, esa es la oración, oran así: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Ese es el corazón de Dios. Él quiere hacer su voluntad aquí como está allá. No dice, hágase tu voluntad algún día cuando lleguemos allá en nuestras vidas. No, dice, trae lo que está allá aquí. Entonces Jesús vivía constantemente viendo el mundo a través de esta perspectiva. Lo que no está como el cielo lo voy a convertir en cielo. Lo que está en tu cuerpo que no se parece a lo que vas a tener en el cielo, lo voy a reprender y lo voy a sacar. Porque no pertenece ahí. ¿Por qué? No es parte del reino. No es parte del cielo. A veces decimos, no, algún día voy a experimentar el cielo. Vamos a experimentar la plenitud algún día. Pero la Biblia no da limitaciones a cuánto del cielo podemos tener hoy. Hello. No pone limitación a cuánto del cielo podemos tener hoy. Esa limitación lo pongo yo o lo pones tú. No Dios. Dios no lo ha dicho. Si no está ahí, no lo podemos declarar de esa forma. Él no dijo nada más hasta aquí. ¿Sí entienden? Entonces Dios quiere traer su reino en nuestras vidas, en cada área, en cada parte, en tu relación, en tus finanzas, en tu familia, tus finanzas. No. Predicador de riquezas, pues es mejor que predicar pobreza. Amén. La Biblia dice en Corintios, dice, Él se hizo pobre para que en Él nosotros podamos ser ricos. Y todo el contexto está hablando de finanzas, antes y después. Está hablando de finanzas. Dijo, Jesús se hizo pobre para que en Él podamos tener riquezas. Yo voy a seguir a Cristo. Lo escuché en predicador diciendo eso, ¿no? Predicando contra el mensaje de la prosperidad, ¿no? Y está hablando de esto. Está diciendo, pues si Jesús ni tenía dónde acostar su cabeza, y somos seguidores de Él, pero lo que tienes que entender es que de lo que vivió Jesús es para que tú no tuvieras que vivirlo. Hello. También Él se convirtió en pecado, pero no significa, pues voy a convertirme en pecado. No. ¿Por qué? Porque lo hizo para darte lo contrario. Amén. Entonces Él tomó pobreza, Él siendo rey, siendo Dios todopoderoso, vivió como pobre para que tú pudieras vivir como rico. Y eso es el reino. Eso es el toque del reino sobre tus finanzas. Ahora sí podemos entrar. ¿Para qué es el dinero? ¿Para gastar en mí? No. Equivocado, mentalidad equivocada. La prosperidad es para bendecir a otros. Entonces debemos buscar alguien que es gracioso. Si lo pasa, si lo experimentas, yo creo que es Dios hablando. Había un cuate que venía hace unos años a la iglesia, pero iba y venía. Pero es muy curioso porque el único día que venía, casi cuando iba a hablar de finanzas, dije, este cuate va a venir. Y ahí aparecía. Y luego no venía por 6 meses. Y no hablaba yo por 6 meses de finanzas. Pero 6 meses después, cuando hablaba de finanzas, ahí estaba este cuate, ¿no? Entonces, si eso te pasa, quizás es Dios hablándote, oye, quiero hablarte aquí. ¿No? Vienes hoy y le di un mensaje especial a Sam para que tú puedas renovar tu mente, porque quiero enseñarte algo, ¿no? Y este cuate todos los días él mostraba y él apuntaba en su cuaderno y nos daba notas y cartas de lo error que estábamos y todo esto, ¿no? Y la verdad, un día que estaba hablando con él, dije, tu vida cómo va a ser de bendición, pues. No tienes nada, pues no tienes nada. Andas en bicicleta y no
No estoy criticando eso, pero estoy hablando, si tú no eres bendecido, ¿cómo vas a tú ser bendición para otras personas? Hello. Si tú no, Dios le habló a Abraham, te voy a bendecir y serás bendición. Entonces, antes de que podamos ser bendición, tenemos que ser bendecidos. Amén. Y a través de la bendición que Dios nos da, podemos dar y ser bendición para otras personas. Y eso es nuestra mentalidad. Eso es el propósito de las riquezas. No es extender mi reino, es extender su reino. Es usar las riquezas y las finanzas para extender el reino de Dios. No para extender mi influencia y mi reino aquí. Es el de Dios. Amén. Entonces estamos, no sé por qué salió eso, pero ahí vamos. Ay, no te creas, ya sé. Nada de cartas después de servicio, Nada de creas. Entonces, hablamos acerca de lo popular que era Jesús con los no creyentes, con los que no habían creído en Él todavía, básicamente no. En Lucas 4:14, si tienes tu Biblia, es uno de las muchas referencias acerca de Cristo, de esto, de su popularidad, ¿no? En Lucas 4:14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿En qué? En el poder del Espíritu. Amén. Él regresó, él empezó su ministerio en el poder del Espíritu. Dice, y se extendió su fama por toda aquella región. Y enseñaba en las sinagogas y todos los admiraban. Empezó, todo esto, pero lo que estamos hablando aquí, dice, se extendió su fama por toda aquella región. ¿Por qué? Porque él venía en el poder del Espíritu. Y ellos decían, es diferente tu mensaje, porque tu mensaje no son nada más palabras, hay demostración. No es nada más hablerío, es demostración. Hay una demostración de lo que estás hablando. Dice, tú no hablas como los otros, tú hablas como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque hablas a los demonios y huyen, ¿no? Hablas a la enfermedad y huye. Entonces vienes en poder y dice que su fama se extendió por toda la región. ¿Por qué? Por lo sobrenatural. Por su vida sobrenatural. Y Jesús alcanzó todas las personas que alcanzó porque Él caminó en lo sobrenatural. Él usó las herramientas que Dios le dio. Amén. Él usó las herramientas que Dios le dio para poder caminar en esta vida que Dios quería. Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y predicaba las buenas noticias de salvación a todos. A veces predicaba el reino y luego sanaba. A veces sanaba y luego predicaba el reino. Pero siempre había demostración de poder cuando Él estaba presente. Siempre. En cada situación. Si nos decimos discípulos de Jesús, tenemos que estudiar su vida y ver cuánto de mi vida se parece al suyo. Hello. No es que Job, no soy discípulo de Job. Soy discípulo de Jesús. ¿No? No es que, esta persona... No soy discípulo de esa persona, estoy discípulo de Jesús. Es que los discípulos dejaron alguna vez, no podían sanar. No soy discípulo de los discípulos, soy discípulo de Jesús. ¿A cuántos enfermos dejó Jesús en necesidad? Ninguna. Ese es mi modelo. Él es mi modelo. Amén. Eso es donde tengo que crecer, hasta ese lugar. Acabamos de ver en la semana, muy recomendable, la película que se llama Holy Ghost o Espíritu Santo. Y es un documental de un director. Básicamente dijo, ¿cómo sería una película dirigida por el Espíritu Santo?
Entonces hizo una película dirigida por el Espíritu Santo, básicamente, y literal agarraba mapa y el Espíritu Santo le decía dónde ir y le mostraba cosas específicas para cada lugar donde iban. Y en un lugar estaba un predicador con sus cartas de vas a ir al infierno, ¿no? Y cosas así, ¿no? Básicamente, no vas a ir al infierno, pecador, arrepiéntete porque la furia del Señor vendrá sobre ti. Es básicamente su mensaje, ¿no? Entonces estaban hablando de esto, y le preguntó, ¿qué tal de fruto? Digo, ¿cuántas personas se han convertido en tu ministerio? Digo, pues como 4 o 5, ¿no? Era algo así, como 4 o 5. Y le pregunto, ¿en cuánto tiempo? En 30 años. 4 o 5 en 30 años. Y esos cuates, y estaba hablando, dicen, no, pues ya cesó los dones y el espíritu y el poder y todo lo sobrenatural. Ya todo eso cesó. Y, entonces, van esos chavos de ahí y encuentran un chavo que tiene placa de metal o varilla de metal en su brazo. Pero él tuvo una palabra de conocimiento. Se acercó con él y dijo, ¿por casualidad tienes metal en alguna parte de tu cuerpo? Sí, aquí tengo dones del Espíritu, palabra de conocimiento. Entonces le dijo, y oró por él y dijo, ¿hasta dónde tienes movimiento? Y pues nada más se movía así básicamente, ¿no? Y oraba por él y igual, ¿no? Es donde nosotros empezamos a sudar, ¿no? Es donde les recomiendo unas bombas que usan los ninjas, no de bomba de humo, no, ya puede desaparecer de aquí. Y oró otra vez y ahí poquito mejor, pero la tercera totalmente movimiento. Y digo, ¿qué no podías hacer? No podía recargarme, y se fue y se recargó así. Dijo, eso es imposible, no puede ser eso. Dio su vida a Cristo. Otros chavos dio su vida a Cristo. Y en 30 minutos, no sé cuántas personas, pero en un grupito nada más 4 o 5 personas dieron su vida a Cristo. En 30 minutos. 30 años, 5 personas. 30 minutos, 5 personas. ¿Cuál fue la diferencia? Unos caminaron en amor y demostraron el amor de Dios. Y eso abre su corazón para recibir el Evangelio. Cuando hay una demostración de amor, porque ellos experimentaron físicamente el amor de Dios, dijeron, wow, esto es increíble, nunca había experimentado, nunca había sentido. ¿Y qué hace? Lo sobrenatural abre el corazón de las personas hacia Dios. En la iglesia Betel, uno de los chavos fue al mercado. Esos van a ser nuestros testimonios, amén. No quiero nada más testimonios de dentro de los servicios. Quiero levantar una generación que está caminando en esto allá afuera. Amén. Entonces va al súper por su leche. Amén. Como todos hacemos todas las semanas. Va al súper por su leche. Ve una señora que tiene ¿cómo se llama? Auriculares, o que no puede escuchar bien, básicamente auriculares. No, perdón. No, que tienen aparatos para escuchar, ¿no? Y dice, oye, ¿me permites orar por ti? Digo, claro. Entonces digo, ¿puedes sacar tus aparatos? Sí, claro. Entonces lo sacó y oró por ella, inmediatamente sanada de no poder, de tener 80% perdido de la audición en uno y no me acuerdo cuánto en el otro. Fue restaurada totalmente. Entonces la cajera empieza a llorar. Entonces le agarra y dice, ¿me permites el micrófono? Sí. Entonces agarra el micrófono dentro de la tienda y dice, Dios acaba de hacer un milagro en la fila 5. Si estás enfermo, si necesitas algo, Dios está aquí. Y se acercaron personas de la tienda. Se acercaron, uno de los señores estaba en silla de ruedas, que tenía dolor de espalda y tenía problemas. Oró por él y fue sanado inmediatamente. Se levantó de la silla de ruedas y como 5 o 6 personas fueron sanados en ese lugar, simplemente porque un chavo que entendía su identidad y entendía quién era y lo que cargaba fue a comprar leche. Amén. Y esto sucedió. Amén. Y después de todo eso me encantó, porque dijo, les he introducido al reino, ahora quiero introducirlos al rey. Wow, está padrísimo, ¿no? Entonces fue un medium que él usó lo sobrenatural para abrir los corazones de las personas, para que ellos pudieran recibir al rey, que es el rey de lo sobrenatural.
Amén. Entonces, como esos testimonios, queremos de eso. Amén. Queremos de eso. Los milagros no son para la iglesia. Ocurren aquí, queremos que ocurran aquí, pero son para el mundo, son para afuera, son para lugares donde hay necesidad, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Es ir a esos lugares y nada más ver la oportunidad y tomar la oportunidad. Les quiero nada más hablando de lo sobrenatural o de la sanidad simplemente. Los quiero retar esta semana a fijarse cuántas personas enfermas hay a tu alrededor. Nada más digo, no te digo que ores por todos, nada más quiero que te fijes esta semana en cuántos enfermos hay simplemente alrededor. Para que te empieces a dar cuenta de la necesidad que tiene el mundo del reino de poder. La Biblia dice en Romanos, creo que es en Romanos 8, dice que el mundo anhela, está esperando expectativamente la manifestación de los hijos de Dios. El mundo anhela, está esperando la manifestación. Cuando nos vemos como Dios nos ve y caminamos en lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha provisto para nosotros, dice que el mundo está esperando eso. El mundo está expectante de lo sobrenatural, de la manifestación del reino de Dios, como pasó con Jesús y como pasó con los discípulos, como vemos en la Biblia. Y el último, ¿por qué lo sobrenatural? ¿Por qué es importante? Número 4, es lo sobrenatural trae libertad a los cautivos. Yo amo, yo honro el trabajo de los psicólogos y de los consejeros, pero llega un momento en donde no es suficiente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne, sino contra espíritu. Y si caminamos en la vida con una mentalidad nada más carnal o nada más natural, de que todo lo que sucede es natural, todo lo que sucede, no puedes aconsejar a alguien a una liberación si están endemoniadas. Hello. Necesitas el poder de Dios para hacer eso. Amén. No es sentar con ellos y a ver qué hiciste para estar endemoniado. No. Gracias. No, he tenido experiencias, fuertes, pero no así, ¿no? Me gusta el testimonio de Andrew Wommack cuando él estaba empezando a caminar en eso de la liberación de las personas. Dice que fueron 2 homosexuales y dijeron, ellos tenían su proceso de semanas y clases y todo eso para llegar ahora sí a la liberación. Y esos cuates llegaron y dijeron, hoy salimos libres. No, la clase, no vamos a irnos hasta que saques esos demonios de nosotros, ¿no? Entonces se pusieron en un cuartito y uno se empezó a arrastrar como serpiente, ¿no? Dice que el otro estaba arriba, había unas sillas alrededor y estaba arriba en el techo así, todo friqueado porque su amigo estaba arrastrando como serpiente en el piso. Dijo, no, pues ¿qué tenemos que hacer? Y dice, recordó de Jesús que nada más dijo, cállate y sal de él. Entonces dijo, cállate y sal de él. Dice, cayó como muerto, como dice en la Biblia muchas veces, ¿no? Y se levantó totalmente liberado. Y luego el otro, totalmente liberado, ¿no? En esas situaciones realmente, mire, dime, ¿cómo era tu niñez? No importa, créeme, necesitas operar en algo poquito más allá de la consejería o de la psicología, amén. Entonces, lo sobrenatural, Dios nos ha dado lo sobrenatural para traer libertad a los cautivos. Hay personas que viven cautivos al enemigo. Tenemos un enemigo que es real, amén. Es en Gálatas, si quieres, o en Efesios 6. Vamos rapidísimo ahí. Habla de la armadura, pero vamos a hablar de una parte. En Efesios 6 del 11 a 12. O en el 10 dice, en Efesios 6:10
Dice, por último, dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué está diciendo? Nuestra lucha no es carnal, no es natural. Tenemos que entender, hay cosas que previenen de la carne, pero también hay cosas que previenen del espíritu. Tenemos que discernir eso, tenemos que entender, no todas las personas que, no sé, pues que lo que digo del homosexualidad, no todas las personas que son homosexuales, están endemoniados, pero hay algunos que sí, simplemente, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y tenemos que tener ese discernimiento. También la enfermedad. Los discípulos no podían no podían sanar a un niño que tenía como ataques epilépticos, y cuando su padre se lo llevó a Jesús, Jesús no le habló al ataque, o no le habló a su cerebro, le habló al espíritu. Jesús sabía, esto es espiritual, el fruto, eso está manifestando un fruto, pero la raíz es espíritu. Entonces sacó el espíritu y el fruto se fue. Y hay veces que hablaba a la persona, que hablaba a los ojos, que hablaba. Entonces no todas las situaciones que vamos a enfrentar, no todos son espirituales o hablando demoníacas, pero tampoco no todos son naturales. Hay algunos que es muy bueno, es muy buen lugar la consejería, no estoy criticando eso, pero estoy hablando, si estamos contra algo espiritual, no podemos llegar con armas naturales a una guerra. Cuando estaba estudiando, no sé por qué, así las locuras de Sam, pero me imaginé llegar. ¿Cuántos conocen los virotes del Central Viejo? No, los virototes. Me imaginé llegar a la guerra con un virotote, ¿no? No, freedom, ¿no? Y estar llegando a la guerra con un virote, ¿no? Necesitamos llegar. Si nuestro enemigo es espiritual, necesitamos llegar con armas espirituales, no armas naturales. Amén. Entonces es algo muy importante en Hechos 10. Rapidísimo, vamos a terminar con esto. En Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret. Dice, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos los que estaban oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces hay enfermedades, lo que estamos hablando, hay enfermedades que tienen una raíz espiritual. Y necesitamos armas espirituales para enfrentarnos a esa batalla. Dios sería poquito cruel enfrentarnos un ejército con hachas y con espadas y darnos todos nosotros virotes, ¿no? Aquí les va, ¿no? Si le pegas en este piquito, les vas a hacer sangrar, ¿no? No, Él nos dio armas espirituales, dones espirituales para poder manifestar y para poder enfrentar y pelear la batalla que está delante de nosotros. Amén. Entonces a veces tenemos una ignorancia que estamos en la batalla, pues es una paradoja, ¿no? Porque Dios le quitó el poder, pero sigue operando. Amén. Es la verdad. Digo, sigue operando, sigue engañando, sigue tratando de traer su influencia, sigue opacando la mente de las personas. Él sigue operando, no tiene derecho de hacerlo, no lo hace con permiso, pero la Biblia lo llama un ladrón, un ladrón. Sí, diccionario, Rebeca. No, lo dice un ladrón. ¿Qué hace un ladrón? Roba. Amén. El ladrón no tiene permiso de ir. No sería ladrón en ese caso, sería cuate, ¿no? Con permiso, no. No, es un ladrón, ¿por qué? Porque va y roba lo que Dios ha dado. Va y roba lo que Dios ha preparado, lo que Dios tiene
Entonces Dios nos ha dado las armas para ir y para conquistar esas situaciones y retomar lo que nos pertenece, lo que el enemigo ha robado. Y es increíble, es donde viene el pasaje que la Biblia dice, ¿no? Que todas las cosas Dios los va a usar para bien, para quienes lo aman y los que están llamados de acuerdo a su propósito. Muchas veces lo que traducimos, metemos cosas ahí que no están. La forma que nosotros vemos eso muchas veces es que Dios nos da enfermedad para de alguna forma enseñarnos una lección, ¿no? Y que Dios va a usar este cáncer o lo que quieras para algún bien. No, es una forma torcida. Lo que Dios hace, dice, Dios usa situaciones. El cáncer, el propósito del cáncer no es mejorarte, es matarte. Tienes que entender eso, amén. El cáncer no es tu amigo, no lo quieres. El cáncer no es, pues mi chiqueado, mi precioso, ¿no? voy a crecer en Cristo con este cáncer. No es la forma de Dios. Pero Dios, a pesar de eso, Dios es poderoso. Y a pesar de lo que el enemigo te avienta para destruirte y para matarte, Dios dice, yo voy a usar eso mismo que el enemigo dio para matarte y lo voy a convertir en algo que es una arma hacia él y contra él. Esa liberación, si lo quieres ver así, Dios va a usar las cenizas de tu pasado para construir una ciudad gloriosa. Dios usa las situaciones de tu pasado para construir algo hermoso, para así meterle en la cara del enemigo, decir, tú lo trataste de matar, tú lo trataste de destruir, mira lo que está haciendo con eso. No nada más se ha levantado, pero Él está trayendo libertad a otras personas que han pasado por la misma situación. Amén. Y es lo que Dios hace. Esa situación que fue diseñado para matarte y para destruirte, Él lo usa, lo cambia, lo convierte en algo que va a servir para bien. Amén. Yo crecí, mi contexto, yo crecí en un hogar muy religioso, hablando legalista. Me acuerdo crecer y sentir, tengo que hacer todas esas cosas para arreglar mi vida con Dios y para esto y para lo otro y todas esas obras y tengo que limpiarme y no dejaba de limpiarme, ¿no? Y era bien cansado y confesar todos mis pecados, a ver qué pecado cometí ese segundo y todo el día tus pecados y tu maldad y todas estas cosas en tu mente. Y un día dije, Dios, estoy tan harto, ¿hasta cuándo voy a ser santo? Digo, qué bueno que me preguntaste. Y en una semana me dio la revelación. En Cristo tú eres santo. En Cristo tú eres justo. Es un regalo, es una gracia que Dios te da. Y Dios me llevó de ese lugar. ¿Es bueno el legalismo? No. Pero Dios usó el legalismo en mi vida para hacerme un radical en la gracia. Y ese radical en la gracia está trayendo libertad a otras personas que están clavados y esclavizados a un legalismo. ¿Por qué? Es mi vida, es mi pasado. Quizás no me identifico mucho, no que Dios no me puede usar, pero no me identifico con las personas que están haciendo drogas o ese tipo de cosas. No me identifico porque no es mi contexto. Nunca estuve en esas cosas, nunca fui liberado de esas cosas. Pero las personas que salen de ese contexto, Dios muchas veces usa ese contexto para traer libertad a otras personas que estaban en donde ellos estaban. Eso es lo que se refiere Dios, a que Él usa las cosas para bien. Dios va a usar todo esto que era para destruir tu vida y Dios lo va a usar para algo bueno. Dios va a sacar algo bueno de tu vida. Dios va a sacar algo bueno de estas situaciones, de las cosas que tú has pasado. Dios, algo bueno va a salir de ahí. Amén. Lo que pasó no es bueno. Hello. Los abusos no son buenos. Pero lo que no es bueno, Dios convierte en algo bueno de eso. Y es la forma que Dios trabaja. Estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla espiritual. Tenemos un enemigo.
que todavía está rugiendo, ¿no? Anda como un león rugiente buscando a quien puede devorar, que significa que no puede devorar a todos. Puede devorar a los que piensan como piensan. Puede devorar a los que están alineados con su pensamiento y alineados con su forma de hacer las cosas y alineados con su reino. Una amiga de Andrew Womack una vez dijo: Dios, si te glorifica el cáncer, dame cáncer. Alguien más estaba escuchando eso. En una semana tenía cáncer y al poco tiempo murió. ¿Por qué? No sabía lo que venía de Dios y lo que venía del enemigo. El enemigo vio eso y dijo: puedo traer cáncer y va a pensar que es de Dios. Voy a entrar. Y van a pensar que este cáncer viene de Dios. Y es el enemigo. Como el caballo de Troya, ¿no? Si lo saben la historia, ¿no? Así es el enemigo. Se disfraza de muchas diferentes formas para que tú abras tus puertas de tu vida a él. Y luego entra y sorpresa, ¿no? Aquí estoy. Entonces son cosas que tenemos que entender. Amén. Estamos poniendo un fundamento. Jesús lo dijo así. No Sam, Jesús lo dijo así: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Entonces lo podemos ver de una forma totalmente natural, en el sentido: si no quisiera que mi hijo estuviera pasando esta situación, Dios menos. Amén. ¿Cuántos de ustedes darían cáncer a su hijo para enseñar? Es que no me obedeció la semana pasada, entonces le voy a dar cáncer. ¿Cuántos? ¿No? Si alguien hablara así, ¿cuántos lo hablarían a la policía? Sabes que tienes que quitarle sus hijos. Amén. La Biblia dice: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, dice, ¿cuánto más Dios? Y lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo. Usamos la palabra de Dios en algo que no fue diseñado. Ejemplo, Dios se mueve de maneras extraordinarias, o ¿cómo es el versículo? Lo dicen y dice, no lo uso, sí, misteriosas. Dios se mueve de formas misteriosas. Entonces usamos esos versículos para torcer algo malo y tratar de verlo como algo bueno. Caballo Troya. El contexto de ese pasaje en Isaías, está Jesús hablando: ven y bebe sin pagar, toma gratis. Mis pensamientos no son tus pensamientos, tus pensamientos no son mis pensamientos, mis pensamientos son mayores. ¿Qué está hablando? De la bondad de Dios. En la bondad de Dios, que Dios es tan bueno que su bondad es más allá de que tu mente natural puede razonar. De lo mejor de lo que tú puedes pensar de Dios, Dios es mejor que eso. Es lo que está hablando, y por eso está hablando: mis pensamientos son más allá, porque soy mucho mejor de lo que tú crees que soy. Lo que estaba hablando Gaby, ¿no? De esta revelación del amor de Dios hacia nosotros. Si tuviéramos esta revelación del amor de Dios, de cuánto Dios nos ama, pondríamos muchas cosas en su lugar. Y si sabes qué, eso no viene de Dios. En Santiago 4 dice la palabra de Dios, dice: sométanse a Dios, resisten al enemigo y él huirá de ti. ¿Resiste qué? El enemigo. ¿Cómo vas a saber que viene el enemigo? El enemigo no viene a tu casa. ¿Quién eres? El enemigo. Vengo a robar, matar, destruir. No viene así, ¿verdad? Viene sutilmente. Está ahí entre tus compas, ¿no? Llegan tus compas, ahí viene el enemigo. De fiesta, ¿no? Está de esa forma. Entonces la Biblia dice: sométete a Dios y resiste el diablo. No puedes resistir el diablo si no sabes lo que viene del diablo. No puedes resistir del diablo algo que piensas que viene de Dios. Hello. Entonces muchas veces no resistimos al diablo porque pensamos lo que el diablo está trayendo es Dios. Entonces no tomamos nuestra autoridad en esa situación.
y dejamos que Él venga a matar y destruir nuestras vidas. Y después nos damos cuenta, es el enemigo, esto no es de Dios. Y ahí nos podemos entrar en sintonía, declarar y traer liberación en esa situación y resistir el diablo. Pero hemos llegado a un punto donde el nombre de Dios ha sido blasfemado por la tierra. Películas blasfeman el nombre de Dios constantemente. Y no estoy hablando de que Dios te blasfemo, estoy hablando de la perspectiva que dan de Dios porque no lo conocen. ¿Quién sabe por qué permitió todo este desastre? Dios no lo permite, nosotros lo permitimos. Dios dijo, llena la tierra y sométanla y domínala. Él dio autoridad. El hecho que no estoy usando mi autoridad no significa que Él es responsable. Significa que yo no sé quién soy. Entonces no estoy manifestando lo que puedo manifestar. Un día llegó mi tío a su casa y estaban hablando acerca del dominio de la tierra. Y llegó y había 2 ratoncitos pasando por su sala. Dijo, vénganse aquí. Y los 2 ratoncitos vinieron enfrente de él y se pararon. Y él, y ya se fueron corriendo después del grito. Pero él estaba usando su dominio, ¿no? ¿Qué hizo Jesús en la tormenta? Hay tormentas porque nosotros no los hemos reprendido. Ninguna tormenta. Jesús dijo, ¿sabes qué? Va a este pueblo. Están pecando mucho. Vayan a enseñarles una lección, ¿no? ¿A cuántos desastres, sí, a cuántas tormentas Jesús bendijo? Ninguna. Él sabía que estaba atrás de ahí. Destrucción. Los reprendió. La autoridad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de poner un fundamento. Vamos a estar hablando ya la próxima semana, creo. Vamos a empezar a hablar acerca de ya los dones del Espíritu. Siento que vamos a empezar por los dones de poder. Entonces vamos a hablar, si todo va de acuerdo al plan, si Dios no me lo cambia, vamos a empezar a hablar acerca del don de fe la próxima semana. ¿De qué es el don de fe? Dios nos ha dado fe. La Biblia dice que Dios nos ha dado la medida de fe. Pero aparte de eso, la Biblia dice en 1 Corintios 12 que hay un don de fe. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de eso, qué es el don de fe, qué es la diferencia acerca de la fe pues que tenemos todos como creyentes y el don sobrenatural de la fe que da el Espíritu a las personas. Entonces vamos a empezar a hablar de eso. Y la verdad es importante poner un fundamento, porque cuando tu fundamento está sólido, vas a poder operar y caminar realmente poderosamente en lo que Dios tiene, en lo que está adelante. Amén, en los dones. Pero si los dones es para representar el corazón de Dios, tienes que conocer el corazón de Dios para saber qué viene de Él y qué no viene de Él. Amén. Y esos son los fundamentos que estamos poniendo. Amén. Pues póngase de pie, vamos a terminar este día.